Buenas noches a todos los que nos están viendo. Estamos aquí aglomerados, los invitados y la luciérnagas esta noche. Hoy vamos a discutir sobre temas de actualidad y temas de futuro. Están en la emisión 30 de Luciérnagas. Los que estén viendo son La Resistencia. Y recuerden, quédense esta noche, ayúdenos compartiendo ya esta emisión para que más compañeros y compañeras se sumen a la discusión vía el chat de esta emisión 30 de Luciérnagas. Y ayúdenos sobre todo compartiendo y reaccionando para que más compañeros se sumen. Vamos a la cortinilla y volvemos ya con la discusión. Luciérnagas, luciérnagas, luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres La Resistencia. No estás sola. Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli. La rage, car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. Gracias, ya estamos aquí en vivo y en directo este jueves por la noche de Luciérnagas. Hoy vamos a hablar sobre lo que sucedió el pasado martes en Morelia, en una represión despiadada contra el Magisterio Democrático, contra los trabajadores del estado de Michoacán. Realizaban una movilización, pero para esto le pido a Levi que nos explique qué estaba pasando el pasado martes en Morelia y después vamos a ver un breve video donde podemos ver la represión brutal. ¿Qué pasaba esta noche? Buenas noches al auditorio. Pues el martes pasado fuimos testigos de una gran acción de protesta de los principales sindicatos que existen en el estado de Michoacán. No solamente fue el Magisterio Democrático, también fueron el sindicato de empleados del gobierno del estado, también los sindicatos universitarios. La protesta básicamente se da porque desde hace ya algunos meses el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Silvano Aureoles, se ha negado a cumplir con los compromisos salariales y laborales pactados, ya sea en el caso del magisterio, en las condiciones generales de trabajo y en los contratos colectivos de trabajo de los sindicatos como los de la STASPE y de los sindicatos universitarios. Es decir, son violaciones claras a los derechos de los trabajadores, ausencia de pagos, ausencia de compensaciones, un desfinanciamiento claro, premeditado, criminal del sistema de pensiones civiles, también de la entidad, y en donde evidentemente esto afecta a los trabajadores. Se hacían las estimaciones a más de 80,000 trabajadores del estado, que bueno, no solamente representan 80,000 familias, sino también representan un dínamo para la generación de empleo, para el consumo y para el movimiento de la economía local. Pero es importante mencionar que el gobierno del estado ha intentado culpar sistemáticamente a los sindicatos de este desfalco millonario, que es falso. O sea, eso está comprobado. El argumento de Silvano Aureoles y de los funcionarios, tanto diputados como secretarios de Estado, es que la deuda que tiene el gobierno de Michoacán, la deuda a largo plazo que asciende a los 20,000 millones de pesos, es responsabilidad dicen ellos, así lo dicen, que por las excesivas prestaciones y los derechos de los sindicatos y los trabajadores, lo cual es falso. En las auditorías que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación, o inclusive la misma auditoría de la entidad, se han comprobado que, por ejemplo, de esos más de 20,000 millones de pesos, cerca de 12,000 millones no tienen comprobación. Es decir, por lo menos más de la mitad de la deuda externa, de la deuda del Estado, la deuda pública a la cual responsabilizan a los sindicatos, en realidad no se puede comprobar en qué se gastó. Y por si fuera poco, desde hace ya más de quizá 15 meses, el actual legislativo local hizo una maniobra muy truculenta en la cual evitó que hubiera una fiscalización puntual de dónde iban esos recursos. La intención era que la comisión de la fiscalizadora de la Auditoría Superior de la entidad hiciera un análisis de dónde estaba el dinero de los préstamos que había adquirido el Ejecutivo, y bueno, el gobierno, el Congreso local se negó a hacer esa fiscalización, le llaman una auditoría forense, se negó, por cierto, se creó una comisión ilegal, lo llamaron Comisión Especial de Fiscalización, lo cual no existe.
le resta atributos a la instancia, digamos, legislativa para fiscalizar, pero el objetivo era claro, era proteger a sus padrinos políticos, a sus socios políticos, a sus mismos, digamos, correligionarios por la complicidad y responsabilidad del desfalco millonario de la entidad. Es decir, y esto es muy importante señalarlo para que quede claro, el gobierno local, no solamente el de Silvano, el de Jara, el de Fausto, incluyendo el de Batel y el de Godoy, despilfarraron el erario público, no pueden comprobar el recurso y a cambio han eliminado derechos laborales, argumentando que son los derechos de los trabajadores el origen de esa quebranto presupuestal, lo cual es falso, por supuesto. Claro, y eso es lo que vamos a indagar esta noche en Luciérnaga. Vamos a ver imágenes de lo que sucedió esta semana, el día martes en Morelia, y regresamos. En 10 minutos no me desbloquean, vamos a intervenir de una manera pacífica, respetando los protocolos de seguridad, pacífica, respetando los protocolos de seguridad, pacífica, respetando los protocolos de seguridad. ¡De las patas, Maru! ¡De las patas! Ojalá que él pueda. Ubícate esa persona, ustedes se enfrenten solo el tema. Eso los invito y ahorita nos enfrentamos solos. Hombre, también, hombre. Te voy a ubicar y te voy a buscar a ver si es cierto. Te prometo buscarte yo. Aguántale. Yo te prometo buscarte. Ubícale la foto, cabrón. Ya, de ahí, ya. Que debemos de conducirnos con absoluto respeto a los derechos humanos, con absoluto respeto a los derechos humanos, a los derechos humanos. Ahí están las imágenes que fueron estremecedoras hace 2 días. Esta noche, para los que se están incorporando, nos acompañan a mi izquierda Lenin, a la derecha el compañero Luis. Estamos debatiendo sobre el estado represivo y las opciones políticas rumbo al 2018. Comenten, dejen sus preguntas para animar el debate y poder interactuar, y que Luciérnaga sea un espacio de la resistencia y de comunicación bidireccional. Los que vemos, los que participamos y los que venimos a este panel. Así es que gracias a todos los que ya están compartiendo esta transmisión, porque eso nos hace más y más compañeros. Luis, ¿por qué se hacen posibles estas imágenes? ¿Por qué la brutalidad? Se centran en que Arrieta es un funcionario muy, muy salvaje, muy feroz, pero con Godoy también vimos una represión similar, en el 2008 también contra los maestros. Es decir, no es algo nuevo esta represión del Estado, y se ha ido repitiendo. Vimos Nochistlán hace poco y ahora estamos viendo esto aquí en Morelia. ¿Qué está pasando con el Estado mexicano? Bueno, pues el Estado mexicano está usando la fuerza policíaca, la fuerza militar, para someter las justas protestas de la población, de los trabajadores, las trabajadoras que defienden sus derechos. Es increíble, es muy difícil de imaginarnos que un grupo de trabajadores y trabajadoras salen a la calle a protestar porque no les pagan su pensión, porque les deben adeudos, o hay adeudos laborales que no les han pagado. Es algo muy básico el pagar una pensión, y el gobierno del Estado de Michoacán es incapaz de hacerlo porque desfalcaron el sistema de pensiones y han desfalcado el erario público. Ante el justo reclamo del pago
de una pensión ganada a lo largo de años laborales, el gobierno del estado decide reprimir de una forma artera y brutal. Quiero señalar que la actuación de la policía en el video que acabamos de ver, evidentemente es evidente que hay todo un protocolo de agredir a las personas detenidas. Vemos cómo suben a la patrulla a un grupo de personas, cómo los policías, 3 en algunas ocasiones, someten a la persona y posteriormente otro grupo de policías llega y lo empieza a golpear. Vemos cómo los policías se pasan el tolete de uno a otro para que con el mismo tolete estar golpeando a la persona, cuando la persona está totalmente sometida, no está oponiendo ninguna resistencia, y esto pues es claramente una hazaña para aleccionar, para señalar que no deben de levantar la voz, que si se les arrebata su derecho, si se les arrebata la pensión, deben de quedarse quietos, no deben de protestar. Debemos decir que lo que estamos viendo es el producto de décadas de opresión en contra de los trabajadores y trabajadoras. Recordemos que en el sexenio de Ernesto Zedillo se reformó por primera vez el sistema de pensiones, orientándolo a lo que se le llaman bolsas individuales, y a partir de esa fecha y las diversas reformas que ha sufrido el sistema de pensiones, pues cada vez la pensión garantizada para una persona que labora más de 30 años es una miseria. Las personas que hoy ingresan al mercado laboral con las nuevas leyes, pues prácticamente no tienen derecho a una pensión digna al final de una larga vida laboral, y digamos muchos de nosotros estaremos condenados a continuar trabajando hasta el último día de nuestras vidas. Entonces esta es la situación que ha venido generando un gran malestar, un gran consternación por parte de las familias que no ven que ven que el salario, que la pensión es totalmente insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, y se entiende esa rabia de salir a la calle y protestar porque pues las autoridades no resuelven el problema de fondo, dan largas, etcétera. Y bueno, una vez que la gente sale a protestar, pues lo que sigue es la represión del gobierno hacia los manifestantes, y que bueno, pues pareciera ser esto el preludio de lo que puede ocurrir en el conflicto electoral de 2018. Lo que ocurre recientemente con la protesta que hace el STASPE y los maestros exigiendo el pago de pensiones, pues es el último hecho represivo, pero el mes pasado pues también fueron reprimidos colonos de Ocollucen, activistas ambientales, fue reprimida normalistas que fueron a la PGR a pedir que se liberara a unos compañeros normalistas que estaban detenidos. Ahí fueron agredidos en las instalaciones de la PGR, y antes de eso la policía llega a la Escuela Normal de Tiripetío, y pues como si fueran una tropa de asalto llegan a la escuela y empiezan a agredir a los normalistas, que pues en esta ocasión pues estaban simplemente dentro de sus instalaciones sin realizar alguna protesta en particular, simplemente fueron agredidos, y de esa agresión pues un muchacho se encuentra en una situación muy delicada porque recibe un balazo en el cuello. Entonces estamos viendo que la represión empieza a ser una cuestión cotidiana, una situación donde se pretende debilitar a todas las fuerzas que pudieran ofrecer una oposición
en lo que queda de este año y lo que vaya a ocurrir en 2018. Entonces el Estado está usando el garrote para someter a la población que hoy está exigiendo justicia, que está exigiendo que se le respeten sus derechos, que está exigiendo el pago de pensiones y salarios justos. Y por el otro lado tenemos a lo que yo he bautizado como el cártel de los gandayas, que son una serie de personajes que a lo largo de 30 años pues han venido desfalcando el sistema de pensiones y han desfalcado el erario público. En este cartel se encuentra Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. A nivel estatal nos encontramos con personajes como Leonel Godoy, Fausto Vallejo, Salvador Jara, Alfredo Castillo y recientemente Silvano Aureoles, quienes todos ellos en su conjunto en diferentes momentos y de diferentes medidas han cometido este gran desfalco en contra de las pensiones, el sistema de pensiones del gobierno del Estado y del erario público en lo general. Bien, pues eso es lo importante que hay que señalar. Ya están llegando los comentarios, voy a ir leyéndolos para ir desahogándolos. Torito Cumbiero, yo diría porque son amenazas, la neta ellos se sienten así como uniformes, pero se lo quitan y hasta agachan la cabeza, la neta, diría que ellos no saben lo que ellos sufren, por lo que no les pagan, pero si pasara eso con la policía, ellos harían lo mismo, la neta. Itzel Reyes, en el caso de las chicas lo hacen por evitar que graben lo ocurrido, y a uno de los señores se acercó a defenderlas, las cuales son estudiantes de psicología. Habla de las dos mujeres que aparecen en el video. Son estudiantes, Alejandra y Itzel, son estudiantes de la facultad inclusive de un psicología, desplegado, ¿no? Del director, de parte del director. Mario Ochoa, los policías golpean por complacer todo el odio y molestia que tienen con sus jefes, que les pagan salarios miserables, prestaciones nulas y que pelean contra el pueblo. Por cierto, ¿por qué pelear contra pueblo? Por cierto, lleven el tema también de lo que pasó en el caso que se inventó la CCP del niño que murió y la noticia de mimorelia.com, donde dicen que los privilegios que gozan los sindicalizados. Pues vamos a entrarle a este tema del famoso niño Marcelino, porque vivimos y lo tocamos en Luciérnagas, el caso de Frida Sofía. Tuvimos a la Frida Sofía Moreliana, el caso de Marcelino, un niño que inventó el gobierno del Estado porque el costo político de la represión fue alto. El video que compartimos en la página del MIR pues fue ampliamente compartido y difundido. Entonces esto demuestra que el Estado sufrió el costo político que representa golpear al pueblo trabajador. Y veamos cuál fue la respuesta burda. Miente mejor un niño de 7 años que el gobierno del Estado, nadie se la creyó, y vamos a ver esto. Ayer llevábamos una emergencia en una ambulancia de un hijo y pues lamentablemente por estos bloqueos mi hijo está muy mal, más de lo que ya debió de haber estado. Yo sí los culpo, por su culpa, sí, ustedes que se están tragando una torta detrás de un escritorio que no merecen estar ahí porque tienen a la gente esperando. Si usted sindicalizado supiera lo que es este dolor, entonces tuviera sensibilidad. Lo que sí no se vale, Víctor, es porque siempre perjudicar a terceros. Tuvimos hechos muy lamentables, la pérdida de vida de un menor que directamente no alcanzó a llegar a un nosocomio, que viene en una ambulancia y precisamente por los bloqueos de ahí, porque no se menciona nada. Efectivamente, nosotros asumimos con mucha responsabilidad como Secretaría de Seguridad Pública, efectivamente muchas veces compañeros nuestros no se apegan directamente a lo que establecen nuestros protocolos de actuación. Secretario, esta llamada la hizo la señora, la mamá del niño, hoy confirmando la muerte del menor. Entonces la autoridad confirma. Ayer no dejaron pasar una ambulancia, llegó tarde al hospital y esto podría haber provocado la muerte del menor. Yo lo ratifico, Víctor, son situaciones muy lamentables.
Ya estamos de vuelta esta noche en Luciérnagas. Ese es el caso de Marcelino, un niño que supuestamente había muerto a consecuencia de los bloqueos y que después el secretario de Seguridad Pública, que es muy burdo en su papel, en su desempeño como funcionario, afirmó que sí había muerto un niño. Y el día de hoy por la mañana fueron varios medios de comunicación a la Procuraduría a preguntar pues por el niño muerto y pues que no existía tal niño. Entonces, si un secretario de Seguridad Pública, con la información que maneja al momento, sabiendo que mintió en un medio de comunicación para justificar la violencia que vimos, ¿de qué es capaz el Estado mexicano, y en este caso el gobierno de Michoacán, por justificar sus tropelías, y que a este momento no hay un solo funcionario que haya presentado ni su renuncia, ni esté pasando un proceso ni siquiera administrativo, ya no digamos penal, por ejercer tortura, por violar sus funciones y por hacer lo que vimos? Es decir, intentaron inventar lo de Marcelino para esto. ¿Tú cómo lo analizas, Len? Mira, esto es parte de una política de Estado y hay como dos vertientes. Lo primero es que tenemos que quitarnos de la cabeza que esto que de lo que observamos y lo que mencionó Luis, los normalistas, los activistas ambientales, yo agregaría los hechos atroces del Antepacua de abril pasado, no son hechos aislados, no son hechos que solamente competan a un elemento que superó, que se descontroló, que tiene problemas, pues tiene problemas psicológicos. No, es política de Estado. Es decir, hay una instrucción clara de ejercer violencia, de ejercer tortura, de ejercer miedo, terror, de lastimar física, psicológicamente a los activistas y a los militantes sociales. Es decir, creo que esto es importante mencionarlo. Evidentemente el caso de Marcelino intenta desprestigiar la lucha sindical, intenta otra vez asesinos. Intenta que la población que fue testigo de estas barbaridades, de una detención ilegal, por ejemplo, las dos estudiantes de Alejandra Itzel, llevar a la opinión pública a que justifique esas atrocidades. Ese es finalmente en el medio en el que se encuentra el tema de este supuesto niño Marcelino, desprestigiar para arreciar la lucha contra el sindicalismo. Y esto es muy importante porque esto no es nuevo. Desde hace más de 30 años, uno de los elementos fundamentales contra la clase trabajadora, particularmente contra la clase trabajadora organizada, es las guerras mediáticas. Vemos ahí a unos pseudoperiodistas que evidentemente están chayoteados, como muchos que hay en este país, en donde están justificando una mentira brutal, atroz, para, insisto con esto, desprestigiar y justificar la tortura que ejercen los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública contra activistas sociales. La intención evidentemente es eliminar los pocos contingentes de trabajadores que aún gozan con derechos laborales, los pocos contingentes de trabajadores del Estado y del país que aún tienen condiciones generales de trabajo, como es en el caso del magisterio, o contratos colectivos de trabajo. En el fondo, la guerra mediática, la violencia, la tortura, el terror, la desaparición forzada, tiene que ver con que intentan eliminar toda posibilidad de resistencia y de lucha colectiva de los trabajadores. Y por eso es importante entenderlo como política de Estado, porque si bien es cierto que Gómez Arrieta o Juan Bernardo Corona o Silvano Aureoles son en este caso los responsables directos, no son exclusivamente ellos, se encuentran también los mandos policíacos medios y altos, los mandos militares, el mismo presidente de la República, las instancias federales, y es importante también señalar que hay inclusive justificación de instancias que aparentemente son autónomas, como las instancias que defienden los derechos humanos, ¿no? Las comisiones estatales de derechos humanos, que se dedican solamente a dar recomendaciones, han de manera sistemática justificado estas acciones. Entonces decimos, es una política de Estado, tiene que ver con un ataque directo contra los contingentes de trabajos organizados y tiene que ver con una intención clara del Estado de abaratar la fuerza de trabajo por medio de eliminar los derechos y los contratos colectivos. En el fondo está eso, y evidentemente intentan que toda resistencia sea exterminada. Y cuando digo exterminada no es una metáfora, digo exterminada porque eso fue lo que pasó en Arantepacua, 4 comuneros asesinados, y aquí por fortuna no pasó a mayores, pero a los compañeros de Tiripetío nos han demostrado cómo disparan a mansalva sin importarles si se violentan o no los protocolos. Es un descaro que digan que se procura cumplir con los protocolos de derechos humanos cuando hay evidencias tras evidencias. Sí, nunca los cumplen. Nunca los cumplen. Pero lo más preocupante es que los diputados locales están a punto de aprobar una ley antimarchas. Imagínense si esto pasa siendo ilegal. Ahora imagínense que esto es legal.
las calles se van a llenar de sangre. La actitud de Juan Bernardo Corona, de Silvano Aureoles o de Gómez Arrieta es una posición de descaro, de cinismo, de mofa, de burla, no solamente contra los activistas, sino contra cualquier persona que pretende ejercer sus derechos políticos a la libre manifestación. Así es. Y para finalizar este tema de los supuestos privilegios del magisterio, de los sindicalizados, nosotros somos una generación que creció sin derechos. Claro. O sea, todos los que crecimos después de los 80, a excepción de los que estudiaron en normales, tienen derechos laborales. El resto estamos fulminados, o sea, no tenemos ni siquiera contratos por día, ni por mes, ni por nada. Firmamos de palabra. Entonces, si nos pagan lo que quieren y nos dicen, si no te gusta, allá hay 30 como tú formados para hacer lo mismo que tú puedes hacer, porque los trabajos que estamos ofreciendo no ocupan ninguna especialización. Claro. Entonces, esto es importante porque lo que nos están llevando es a decir, vamos a rebajar la vara para que todos sean iguales en la pauperización, no iguales en los derechos hacia arriba. Y lo peor es que hay trabajadores que comen eso y dicen, pues claro, ¿por qué los del ESME tenían derecho a un seguro social, a una jubilación? ¿Por qué los maestros de la universidad se jubilan con el 100%? ¿Por qué la universidad la mantenemos? ¿Por qué la universidad tiene casas de estudiante? Es decir, del mismo sector trabajador a veces vienen cuestionamientos a derechos de otros trabajadores, en lugar de buscar decir, ¿por qué yo no tengo esto? Sí, claro, hay que luchar. Y entonces a mí me gustaría ir al fondo de esta cuestión. Lo que estamos viendo está en sintonía internacional con la negociación del TLC. Es decir, México lo único que puede negociar es la devaluación de los salarios, pauperización del trabajo, es en lo que podemos competir. Y entonces, esta represión focalizada en sindicatos, lo vimos con el ESME, lo estamos viendo ahora con los maestros, lo estamos viendo con los médicos, es decir, que son los últimos requisitos, y lo vamos a ver con petroleros próximamente, casi que lo estamos viendo. Lo que sigue es eliminar el trabajo sindicado y comenzar con trabajo por horas o por contratos de días o meses. ¿Tú cómo lo visualizas, Luis? Pues bueno, primero hay que decir que el derecho a un salario y a una pensión digna no es un privilegio, es un derecho que se conquistó hace 100 años y que con las reformas estructurales, el cártel de los gandayas nos han arrebatado lo que estos triunfos sociales que se ganaron en la Revolución Mexicana y nos han echado atrás hasta el siglo XIX, cuando los mexicanos y las mexicanas prácticamente no teníamos ningún tipo de derecho. Entonces, pues lo que estamos viendo pues es justamente esto, el desmantelamiento de todos los derechos laborales y sociales, la precarización de los salarios y de las pensiones. De lo que se trata al final de cuentas es reducir el costo de la mano de obra, ofrecer mano de obra ultra barata a las grandes transnacionales, tanto extranjeras como mexicanas, como es el caso de Carlos Slim o Germán Larrea, el evasor fiscal Carlos Slim, el delincuente Carlos Slim. Entonces de eso se trata. Nosotros no podemos aceptar que un salario y una pensión digna es un privilegio, por el contrario, es un derecho y es algo que tenemos que luchar y tenemos que exigir que se cumpla y que se nos entregue cabalmente. No podemos tolerar más esta gran inequidad donde tenemos un puñado de 14 mexicanos y mexicanas que son los más ricos del país, que tienen fortunas inmensas, en tanto que millones de mexicanas y mexicanos viven en una pobreza espantosa. Eso ya no es tolerable. Eso es lo que esta situación de hartazgo ante el arrebato del salario, de pensiones, de derechos, es lo que está provocando las grandes movilizaciones. Es triste también ver cómo ante estos recientes hechos de represivos, los 3 diputados aquí de Michoacán salen a proponer, a revivir la ley antimarchas. Estos personajes, y hay que decirlos, llamarlos por su nombre, uno es Ernesto Núñez, el diputado Moches, conocido por eso, Macarena Chávez, la que no trabaja,
y Rosa de la Torre. Plurinominal, nadie votó por ella. Nadie votó por ella, fue, bueno, acomodada ahí por su amigo Salvador Jara. Y bueno, pues la respuesta ante esta represión, desde su punto de vista, es justamente poner una ley antimarchas. Y yo le respondo a los tres: en lugar de hacer esto, mejor deroguen las reformas del Pacto por México que provocan salarios y pensiones precarias, que cancelan derechos laborales y sociales y provocan un gran hartazgo de la sociedad. Encarcelen a Silvano Aureoles y a Salvador Jara por desfalco de fondo de pensiones y erario público. He acuñado un término que le llamo FMI zombies. Estos personajes son entes que lo único que buscan es defender los intereses de transnacionales y monopolios. Y andan por ahí vagando por el mundo repitiendo lo mismo, que lo que tenemos que hacer es privatizar los servicios públicos, como es la educación, como es la salud, que solamente puede estudiar o tener servicios de salud aquella persona que lo pueda pagar. Estos son los FMI zombies. Y aquí en Michoacán hay bastantes. Algunos muy declarados, como el caso... Son una minoría. Pero en puestos políticos importantes, como esta Macarena Chávez, como el diputado Moches Ernesto Núñez, como la diputada Rosy de la Torre, como Xóchitl Ruiz. En fin, hay una gran variedad en estos FMI zombies. Entonces, bueno, pues esta es la situación que estamos enfrentando. La gente pues ya está harta de tanta miseria, de tanta injusticia, de que nos traten pues como basura. Y creo que eso es lo que está en juego en este 2018. Lo que está en juego es: o se mantiene esta sociedad injusta, este régimen político decadente, o lo cambiamos por la república de las trabajadoras y de los trabajadores, un lugar donde se defienda de forma prioritaria nuestros intereses y nuestros derechos, que pongamos fin al reinado de las transnacionales y los monopolios, que la riqueza de nuestro país sea utilizada para satisfacer las necesidades, los derechos de todos los habitantes, que nos permitan desarrollarnos a plenitud y a través de nuestro trabajo proporcionar lo mejor para la sociedad. De eso se trata este combate del 2018. Y bueno, hace 100 años ocurrió la Revolución Rusa, que abre todo un periodo histórico, y ese periodo histórico es el combate de frente entre el capital y el trabajo, entre patrones y mano de obra, y este es el conflicto central desde el siglo XX hasta la fecha. Hoy, en pleno siglo XXI, esta confrontación se exacerba porque el planeta está llena de miles de millones de pobres, de gente que padece hambres, de gente que tiene que salir de su país en búsqueda simplemente de un trabajo que le dé un salario digno. Y ahí estamos viendo a las grandes corrientes migratorias de Centroamérica, de México hacia Estados Unidos, o de África hacia Europa, o de Asia hacia Europa, y vemos las condiciones tan difíciles, las travesías tan peligrosas, que estas personas arriesgan su vida, literalmente arriesgan su vida para tener un trabajo que les dé un salario para vivir. Esta es la situación a la que nos estamos enfrentando miles de millones de seres humanos en el planeta, y esta es la situación de hartazgo, de confrontación en contra de un puñado de grandes transnacionales, de grandes oligarcas que poseen prácticamente la mitad de la riqueza que se genera en todo el planeta. Aquí en México pues tenemos a 14 personajes: Carlos el delincuente y evasor fiscal Carlos Slim, el tóxico Germán Larrea,
que ha contaminado, envenenado ríos, el culpable de la muerte de Pasta de Conchos y otros personajes. Lavador de dinero Carlos Hank. El lavador de dinero Carlos Hank. En fin, tenemos una gran cantidad, ahí una minoría, es una minoría muy pequeña, pero que ha logrado amasar una gran fortuna, que tiene un gran poder político y que, bueno, pues tiene todo un estado, tiene estas fuerzas policíacas, estas fuerzas militares, el sistema de justicia de su lado para imponer sus intereses sobre el resto de la población. Y bueno, pues justo nosotros... Ahorita entramos a esto, si quieres. Ajá. Me gustaría leer los comentarios porque hay una invitación que estamos lanzando desde el jueves pasado en Luciérnagas, que es un movimiento que estamos impulsando. Me gustaría leer que dice Rex Roja: y es importante que la nación entera se dé cuenta de que Silvano Oriones es un pésimo gobernante, un represor, asesino y una basura como ser humano. La Secretaría de Seguridad Pública es incompetente y Gómez Arrieta un prepotente. Todos ellos deberían renunciar y la gente exigir cuentas. Salud y resistencia, algo que caracteriza al Estado terrorista, la represión sistemática, generalizada y brutal. Saludos. Luis Olvera, el empresario Carlos Slim, no, pues un evasor fiscal. Eder Cervantes: con la violencia y represión pretende que mediante el miedo que provoca con todos estos actos la clase trabajadora deje de movilizarse y con esto nadie cuestione las decisiones que se toman. Claro. El problema es que siempre es lo mismo, nos dan con todo y no hacemos nada. El intento de novela es una burla. Afortunadamente hay medios que son de gran ayuda. Saludos, compañeros que realizan un gran trabajo aquí en Luciérnagas. Me gustaría cerrar esta emisión de Luciérnagas, que nos quedan 10 minutos de programa, y gracias a todos los que están comentando y compartiendo. Vemos que la audiencia está rebasada, nos llena nos motiva mucho para el trabajo que venimos realizando semana con semana. El MIR con otras organizaciones está impulsando Somos Mayoría como una plataforma política en la que busca precisamente denunciar a esta minoría que se ha enriquecido a costa de los trabajadores, y que hoy esta minoría, por eso decimos, no nos enfoquemos en los nombres, los funcionarios son reemplazables y basura. Los que mandan, Gordillo. Sí, los que mandan son una minoría que se ha enriquecido a costa de sangre, sudor, lágrimas, muertes de la clase trabajadora, y ya Luis hacía el resumen de Pasta de Concho y tantos dolores que hemos pagado abajo. Entonces, ante esto, pues surge la invitación que hacíamos hace 8 días del Consejo Indígena de Gobierno, que la plataforma de Somos Mayoría está impulsando como un primer elemento, pero que busca constituirse como una fuerza política independiente de la izquierda anticapitalista en México. ¿Qué es Somos Mayoría? En breve, tenemos 10 minutos ya nada más de programa para explicar a los compañeros. La siguiente semana, jueves, vamos a seguir ahondando en esta explicación. ¿Quién se avienta la respuesta? Luis estaba encarrilado, Lenin. ¿Quién? Pues, bueno, si quieren. Sí. Bueno, Somos Mayoría es una plataforma política que tiene algunos principios, me parece, fundamentales. Para nosotros el problema no solamente es la corrupción. Claro. Y por lo tanto el tema no se trata de sanear las instituciones. Creemos que esa es una visión chata, inclusive conservadora. Para nosotros el problema es las instituciones mismas. Bastaría ver cómo estas instituciones de seguridad pública están llenas de delincuentes. No es un caso o dos casos, están llenas de delincuentes. Para nosotros es importante construir nuevas instituciones, nuevas formas de organización social y popular que tengan como centro, lo dijo Luis bien, defender de manera irrestricta los derechos de la clase trabajadora contra los derechos de la patronal y los empresarios. Es decir, nuestra propuesta es una propuesta, en términos clásicos podemos decir la proletaria, que tiene como centro organizarse en contra de todas las lógicas depredadoras, asesinas, ecocidas del capitalismo. Es una plataforma anticapitalista, es una plataforma que intenta aglutinar no solamente a las resistencias sociales, es decir, a la gente organizada que lucha contra el sistema, sino también de dotar de una organización, de un espacio de organización a los no organizados. Y esto es muy importante porque desde hace varios años nos han dicho que la política corrompe, que la política es mala, que es malo hacer política. Nosotros decimos, no, es que una cosa es la política de ellos, la política burguesa, la política de pasillo, la política de intriga, de negociación, de oportunismo, y otra cosa es la política honesta, la política de la clase trabajadora. Nosotros decimos, hay que hacer política, claro, hay que disputar el rumbo de este país, hay que plantear sobre la mesa un programa que nos represente como trabajadores y que no está en ningún otro espacio organizativo, y a partir de eso impulsar este descontento en una propuesta que hemos denominado Somos Mayoría. ¿Por qué somos mayoría? Fundamentalmente porque los que padecemos y sufrimos las miserias,
los bajos salarios, la precariedad, los altos costos del gas, de la luz, el desempleo, los trabajos sin derechos laborales, el feminicidio, en fin, desapariciones forzadas. Somos la mayoría de este país, claro. Como bien dices, contra una minoría, que me gustaría dar algunos nombres, ya los dijo Luis, yo agregaría, bueno, además de Carlos Slim, Germán Larrea, Carlos Kant, Ricardo Salinas Pliego, Alberto Belleres, también están las empresas transnacionales como Bancomer, Banamex, Walmart, que amasan fortunas ¿de cuánto obscenas? Mira, Bancomer el año pasado sacó 40.787 millones de pesos de puras utilidades. ¿Cuánto es eso? Eso gana más en México que en España. Claro. Bancomer. Walmart, 42.854 millones de pesos de utilidades de este país. Banorte, el banco de Carlos Hank, 14.064 millones de pesos, y Banamex, 16.645 millones de pesos. Banamex es filial de Citibank y que, por cierto, opera de manera ilegal en el país, porque según las leyes mexicanas ningún gobierno puede tener una empresa filial de su gobierno operando en este país. Banamex Citibank fue rescatado por el gobierno mexicano y pertenece al gobierno, es gran parte del gobierno norteamericano. Entonces, son fortunas obscenas, son ganancias que son indignantes, pero que se obtienen fundamentalmente a costa de los derechos y la explotación de la clase trabajadora. Ellos son la minoría a la que hay que combatir. Por eso nosotros decimos, hoy la disputa es nosotros, la mayoría, contra ellos, la minoría. Sí, aquí abajo están viendo la página, pueden entrar ahí, somosmayoría.mx, o pueden entrar a Somos Mayoría en Facebook, en Twitter, en Instagram, y comenzar a seguir las redes de Somos Mayoría. ¿Por qué el MIR propone Somos Mayoría, Luis? Bueno, proponemos Somos Mayoría porque es una plataforma de los trabajadores y de las trabajadoras de este país. Se trata de defender nuestros derechos laborales y sociales. Lo proponemos porque el 95% de las personas que vivimos en este país o trabajamos de forma asalariada o trabajamos por nuestra cuenta. Somos las personas que recibimos salarios muy bajos, que nuestras pensiones serán miserables si es que tenemos pensiones, donde tenemos una gran cantidad de gente desempleada o subocupada que tiene que trabajar en varios lugares, que no le alcanza, que con el trabajo que realiza y el salario que se le paga no le alcanza a terminar la semana. Y es el momento de poner un alto, de decir ya basta, no más miseria, no más desempleo, queremos salarios y pensiones dignas, queremos que toda la gente cuente con servicios públicos de salud, de educación, que tengamos a nuestro acceso casas dignas donde podamos vivir con nuestras familias, que tengamos un espacio digno de recreación, que podamos disfrutar nuestros días de descanso a plenitud y también ofrecer a la sociedad nuestro trabajo, nuestras capacidades para que todos en conjunto tengamos una mejor vida. De ahí surge la necesidad de lanzar Somos Mayoría y romper este régimen decadente, el régimen capitalista, este régimen político completamente decadente, donde del otro lado vemos a una gran variedad de partidos políticos, incluso de pseudo candidatos independientes, que al final de cuentas representan o defienden los intereses de las grandes transnacionales, de los grandes monopolios, con diferentes sabores. Algunos se pintan de tricolores, otros de azules, otros de amarillo, y bueno, y otros les da vergüenza o ya no les alcanza para ser azules y se salen del partido y se vuelven guindas o se vuelven pseudo independientes y empiezan a vociferar en contra de lo que han sido toda su vida. Entonces se trata de decir basta a toda esta situación y construir la república de los trabajadores y de las trabajadoras. A nuestros amigos y amigas del auditorio, si ustedes son trabajadores asalariados o trabajan por cuenta propia, este es su movimiento.
Aquí, ¿dónde pueden entrar para registrarse? Bueno, pueden entrar a somosmayoría.mx. Ahí en esta página van a encontrar una página de contacto donde se pueden registrar, donde nos pueden mandar alguna solicitud para acudir a su colonia, a su centro de trabajo, para que expongamos el proyecto de Somos Mayoría y participar, sumarse a la rebelión de los trabajadores y de las trabajadoras, a la rebelión de la mano de obra en contra del capital. Se trata pues de tirar a la basura este régimen político decadente, este sistema capitalista decadente, esta sociedad decadente, y dar paso a una nueva sociedad, a una verdadera democracia, la democracia de los trabajadores y de las trabajadoras. De eso se trata Somos Mayoría. Bien, pues estamos llegando al final del programa. Ahí está la invitación, somosmayoría.mx, se pueden registrar, pueden invitar a que vayan promotores de Somos Mayoría a sus colonias o centros de trabajo, regístrense. Ciudades también. Ciudades, etcétera. A propósito de que Somos Mayoría está impulsando la colecta de firmas en apoyo a Marichuy y al Consejo Indígena de Gobierno, ¿qué eventos se están realizando y se han realizado y cómo se pueden integrar los que se quieran acompañar? Bueno, en Michoacán hemos impulsado varias mesas informativas y de registro de firmas. Las más próximas están el próximo sábado, sábado de 5 de la tarde a 8 de la noche, en el centro de la ciudad de Morelia. Ahí está un stand del Movimiento Somos Mayoría. Solamente tienen que llegar, informarse, si quieren ya apoyar a Marichu, llevar su IFE, bueno, su INE, perdón, ahora es una INE, y ahí les tomamos los datos. Ese es uno. Dos, también vamos a estar en Pátzcuaro el próximo domingo, también por la tarde, después de las 5 de la tarde, en la Plaza Mayor, también con el stand informativo y en la idea de levantar la recolecta de firmas. Pero hemos estado toda la semana en la ciudad de Morelia, diferentes plazas. Zacapu, hemos estado en Zacapu, estuvimos en Uruapan, estuvimos también en la comunidad de Calzoncin, y bueno, hay una agenda para visitar próximamente Puro Ándiro, Lázaro Cárdenas, Zamora y bueno, entre otros municipios. Pero bueno, finalmente lo importante es que quien le interese puede contactarnos y avanzar. Y solamente haría un agregado, a propósito de los 100 años de la Revolución Rusa, que ojalá hagamos un programa especial sobre eso. La gran lección de la Revolución Rusa, me parece, es una idea fuerza que es básica, y es: los intereses de la clase trabajadora son irreconciliables con los intereses de la burguesía, sin importar que estos pertenezcan a la misma nación o al mismo país. Y creemos que esa es fundamentalmente la esencia de Somos Mayoría. La propuesta de Somos Mayoría es una propuesta que defiende de manera clara, abierta, sin titubeos, los derechos históricos de la clase trabajadora, contra, evidentemente, los intereses de la clase empresarial, de la patronal, y por eso creemos que este es un movimiento en el cual se pueden incorporar todos los trabajadores de este país, que somos la gran mayoría que con nuestro trabajo de todos los días echamos a andar las ruedas de la historia. Claro. Finalmente, Luis, ¿conclusión final? Sí, conclusión final. Por reiterando, Somos Mayoría es el movimiento de la mano de obra de las trabajadoras y los trabajadores asalariados o por cuenta propia. Si tú eres uno de estos, este es tu movimiento, súmate. Aquí, a diferencia de otros lugares, no admitimos multimillonarios, aquí no aceptamos delincuentes, evasores fiscales como Carlos Slim, aquí no aceptamos transnacionales, aquí tampoco aceptamos políticos corruptos reciclados de cualquier partido, aquí no aceptamos FMI zombies como Rosy de la Torre, como Macarena, como Ernesto Núñez. Aquí no les damos cabida a ese tipo de personajes. Como Videgaray. O Videgaray. Nada de eso cabe en Somos Mayoría. En Somos Mayoría únicamente caben los trabajadores, trabajadoras dignas, que estén dispuestos a defender sus derechos laborales, sus derechos sociales, sus derechos políticos, sus derechos para vivir una vida plena y justa. Bien, Luis, gracias. Pues ahí está el comentario final del compañero Luis Juárez. Gracias, Lenin. Gracias, Luis. Gracias. Nos vemos la siguiente semana para que sigamos ahondando en qué somos mayoría. Si ya te salió la inquietud, entra a la página, regístrate.
Si eres de otro estado, no importa, vamos a hacer lo posible por armar toda una estructura nacional de Somos Mayoría que nos ayude a ser cada vez más y agrupar a esta mayoría social hoy inconforme, enojada, triste, frustrada, y arroparnos de las experiencias pasadas de que podemos vencer. Luis, sí, un último detalle. El día de hoy se cumplen 28 años de la caída del muro de Berlín. Y bueno, los FMI zombies, pues de inmediato se congratulan, festejan la fecha. Pero yo tengo un recuerdo muy distinto. La República Democrática Alemana construyó una república de y para los trabajadores. Una sociedad ejemplar que utilizó toda su riqueza para asegurar los derechos y necesidades de sus habitantes. El nivel de vida que tenía la sociedad de la República Democrática Alemana hoy sería la envidia de todos los pueblos de América, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, de Francia, de España, de Italia. Esa es la RDA. Esa es la verdad de la RDA. En tanto, Berlín Occidental era un simple nido de espías y contrarrevolucionarios. ¡Viva la RDA! ¡Viva el socialismo! ¡Patria o muerte! Gracias, Luis. Gracias. A todos los que nos están viendo, este es lo que es Luciérnagas. Luciérnagas es un espacio de comunicación para los trabajadores y las trabajadoras, para retransmitir sus experiencias, para escuchar y ver al pasado para mirar al futuro. Claro. Nos gustaría decir una cosa final en esta Luciérnagas 30. Hoy llegamos a más de 10,000 personas que les gusta la página del Movimiento Izquierda Revolucionaria. Eso es una gran comunidad. Necesitamos que esa gran comunidad se materialice y dé un paso adelante. No podemos vivir en las redes sociales enojados, frustrados, contra los funcionarios corruptos, contra los delincuentes. Lo decíamos en la pasada mesa de Somos Mayoría. Ellos le apuestan a la inconformidad, a la desunión, a la apatía. Hoy es el momento, el gran momento histórico de darles una patada en el trasero y plantear un nuevo modelo de país, un nuevo país. Y eso no lo va a construir la minoría que gobierna, porque lo decía hace 8 días en la mesa, perico viejo no aprende nueva tonada. Son los mismos y seguirán siendo los mismos. Y en los partidos constituidos formalmente no existe opción. La opción hoy está en Somos Mayoría, en una alternativa organizada desde el pueblo trabajador, y eso nos va a ayudar a ser más y más organizados. Así es que súmate a la plataforma. Nos vemos en 8 días para continuar indagando acerca de Somos Mayoría y pasa a esta transmisión. Gracias a las 10,000 personas que ya son parte de esta comunidad, vamos a hacer más y vamos a transformar este país. Hasta pronto. Si vieron esto, son la resistencia y no están solas. Nos vemos el próximo jueves. Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. On a la rage mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fab la vie claque comme nos semelles